¿están de acuerdo? Sí. Uno puede agregar estrellitas si quiere. Miren, hay un argumento más que se llama stars y le ponen true y ahí está. Ahí le ponen estrellitas. Listo. Entonces, fíjense que esta tabla. No, pues el problema es que no tenga las estrellas, ¿usted qué hace? Por eso hay que saber como todas las formas posibles. Miren que esta tabla se ve más estrellada que lo que habíamos visto, por ejemplo, en computadores para educar. ¿Cómo fue que le pusiste en las estrellas? Agregan un argumento ahí a la función que se llama stars igual true. Ahí está, mira. Después del 3, ¿cómo stars? Entonces, aquí tengo que hacer como un paréntesis, y es que esta evaluación de jóvenes en acción es chévere. Hubo asignación aleatoria, pero la asignación aleatoria no se cumplió. Entonces, no se cumplió adecuadamente, hubo cumplimiento imperfecto. Hubo gente que la asignación aleatoria, para quienes la asignación aleatoria indicaba que no debían participar de jóvenes en acción, y terminan participando. Entonces, por esa razón es que esta tabla tiene tantas diferencias estadísticamente significativas. Si la asignación aleatoria se hubiera cumplido, podrían haber algunas, ¿cierto? Pero no debería ser más del 5% de las variables las que mostrara una diferencia estadísticamente significativa. Aquí estamos viendo más del 5% que tienen diferencias estadísticamente significativas. Son 15 variables, ¿y cuántas están al 95%? Al 95 como 3 nomás. Al 95 o menos, ¿no? O al 95 o al 90. La una que es H, 2 que es FL04, 7. 3 que es DI04, hours, y ya 4 de 15. ¿Cuánto da eso? 26%, más del 5%, más del 5% de las variables. ¿Por qué ocurrió eso? Porque hubo cumplimiento imperfecto, ¿listo? Esa es la razón. Vamos a asumir en lo que viene que eso no ocurrió, que si esta tabla nos mostró que, vamos a asumir, ¿no? que esta tabla nos muestra que sí hay balance en línea de base, pero ya sabemos que no. Vamos a asumir eso para poder ver cómo es que uno estimaría los resultados. Pero ahora, analizando ¿por qué se pudo haber dado eso? ¿Porque metieron a personas por favor, digámoslo así? Puede ser. O también por... Es que quiero ver las variables. Lo hicimos sobre sobre todas las 16 variables que dejamos al final, ¿cierto? Ajá, las de línea de base. Para hacer la selección de jóvenes en acción, eso es como por... ¿cómo es que se llama el puntaje? Sisbén. Por el Sisbén, ¿cierto? Hoy por hoy sí, pero en ese momento habían como unos criterios, unos requisitos de elegibilidad, pero las personas iban a los institutos técnicos y tecnológicos y se inscribían. Y con esas listas, de esas listas era que seleccionaron cuáles participaban y cuáles no. Entonces pudo ser que hubo jóvenes a los que les dijeron, mire, el algoritmo o lo que sea dijo que usted no podía, y el joven fue a otro instituto o insistió en ese instituto, y al instituto igual le interesaba recibir la plata que le pagaba el gobierno por la formación. Entonces, bueno, si usted quiere, yo lo meto. Y el otro dijo lo mismo, y el otro dijo lo mismo, y eso hizo que los grupos, a pesar de que hubo asignación aleatoria, terminaran desbalanceados como en este caso. En este caso, en esa evaluación, terminan utilizando variables instrumentales porque hubo cumplimiento imperfecto, entonces lo resolvieron vía variables instrumentales, y tal vez la próxima vez podemos ver cómo lo terminaron haciendo, porque
pues es interesante como ver el ejemplo completo. Ver el O sea ejemplo. que puede pensarse que en este ejemplo, en este ejercicio, habían muchos siempres. En este ejercicio posiblemente sí. Posiblemente sí. Claro, ahí uno podría hacer esa estimación. ¿Cuántos del grupo de control terminaron participando? Y eso le da una noción de cuántos siempre Para hay. calcular El late. El late, sí, El late. Listo. Bien, entonces vamos a asumir que todo funcionó bien. Y entonces la siguiente cosa que vamos a ver es si la atrición nos generó desbalance entre los dos grupos. ¿Listo? Entonces, esto que viene ya lo hicimos, que fue calcular cuántos se habían ido. Esto pues por ahora no nos dice mucho. Cuántos es de cada grupo, también ya lo hicimos. Por ahora eso tampoco nos dice mucho. Se fueron 1500, perdón, se fueron 385 del grupo de comparación y 334 del grupo de tratamiento. Pero lo que es más importante es ver si entre los que se fueron y los que se quedaron hay alguna diferencia relevante. Entonces, fíjense que estoy haciendo algo parecido a lo que hice antes, que es calcular en línea de base la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron para el salario y para la proporción de mujeres. Aquí estoy haciendo algo un poquito más enredado para luego ver todo eso en una sola tabla, pero pues pueden explorarlo ahí ustedes. Estoy calculando los títeres, asignándolos a este objeto, ¿cierto? Eso no es nada distinto de lo que hicimos. Y estoy aplicando esta función tidy que me hace una tablita bonita con ese títeres. Eso es en esencia lo que estoy haciendo. Entonces, ya no, el resultado no es ese código como raro que veíamos, sino una tablita como esta, que es un poco más clara, digamos, no mucho más, pero un poco más clara. Ya les cuento luego por qué hago esto. Y luego entonces construyo una tablita donde yo la limpio para que quede más bonita, y entonces el resultado es la tabla final que genera este código. Entonces ahí está la diferencia. La primera es la diferencia en el salario entre los que se fueron y los que continuaron. Ahí está el salario de los que se fueron, el salario de los que continuaron. Abajo está la diferencia en la proporción de mujeres entre los que se fueron y los que continuaron, y el valor P asociado a esa diferencia. Entonces, por ejemplo, en el caso del salario, ¿qué me está diciendo esa información? Que la diferencia es pequeña, son más o menos 7.000 pesos entre los que se fueron y los que se quedaron, y la diferencia no es estadísticamente significativa a un nivel de 95%. Y lo mismo con la proporción de mujeres, la diferencia es muy pequeña y tampoco alcanza a ser estadísticamente significativa. Pero ojo, aquí simplemente estamos viendo diferencias entre los que se fueron y los que se quedaron. No estamos viendo cómo eso cambió la composición de los dos grupos, porque aquí todavía no estamos metiendo grupo de tratamiento y grupo de comparación. Simplemente estamos viendo si los que se fueron son sustancialmente distintos de los que se quedaron. Pareciera que no hay diferencias, al menos a juzgar por estas dos variables, pero todavía no sé si eso me cambió la composición de los dos grupos. Para poder ver si eso me cambió la composición de los dos grupos, me toca hacer lo que se llama un análisis de diferencias en diferencias, que va a ser muy parecido a las diferencias en diferencias que vamos a ver más adelante. Aquí apenas les voy a mostrar como más mecánicamente cómo lo puede hacer uno, y luego les muestro la lógica de lo que hay detrás. Entonces fíjense que ahí estoy, voy a correr ese código y ya les cuento qué hago. Entonces estoy agrupando por dos variables y le digo que me calcule la media del salario para cada uno de esos grupos. Este es el resultado, sí, este es el resultado. Entonces aquí le estoy diciendo, mire, calcúleme la media del salario para los del grupo de comparación que se fueron, 108.976. Calcúleme la media del salario para los del grupo de comparación que se quedaron, 97.320.
Media del salario para los del grupo de tratamiento que se fueron, 108.553. Media para los que se quedaron, 105.106. Listo. Con estas medias yo puedo calcular tres diferencias, o primero dos diferencias. Una primera diferencia que voy a calcular es la diferencia en la media del salario entre los que se fueron y se quedaron dentro del grupo de tratamiento. Luego hago lo mismo en el grupo de comparación. La diferencia en la media del salario entre los que se fueron y se quedaron del grupo de comparación. ¿Listo? Esas son las dos primeras diferencias que puedo estimar. Esperen que no me acuerdo cómo lo hice acá. Bueno, hice esta tabla, entonces vengan, les muestro esta tabla de manera más bonita. Aquí ya va a aparecer, con base en la información de esa tabla, hice esta tabla un poquito más bonita, que ya les voy a mostrar. En preview también lo podemos ver, ¿cierto? Sí, ustedes lo pueden ver en preview. Esta tabla, que se ve más clara. Aquí. Listo, entonces con esas cuatro medias que calculé construí esta tabla. ¿Listo? Entonces miren, dentro del grupo de control, la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron es de menos 11.656. En el grupo de tratamiento, la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron es de 3.447. ¿Listo? ¿Qué pueden ver con esas diferencias? ¿Uno podría con esas diferencias decir que se afectó la composición de los dos grupos o no? ¿Qué opinan? Para poder responder esa pregunta, esta cosita es clave, que es la diferencia en esas dos diferencias. La diferencia en esas dos diferencias. ¿Qué quiere decir este 8209? Que la diferencia entre los que se fueron y los que se quedaron, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, es de 8209. 8209, que es una cosa no tan grande, habría que ver si es estadísticamente significativa, pero lo que está sugiriendo eso es que sí parece haber un cambio en la composición de los grupos, porque miren, los que continuaron en el grupo de control, que son los que voy a utilizar para estimar el impacto, tienen una media del salario de 97.320, mientras que los que se quedaron en el grupo de tratamiento tienen una diferencia un poquito más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora miremos otra cosa. Los que se fueron del grupo de control eran personas con salarios más altos. Y los que se fueron del grupo de control también eran más altos, pero la diferencia no era tan grande con los que se quedaron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si estas diferencias en el salario de línea de base están relacionadas con las características de las personas, lo que uno podría estar pensando acá es, mire, se quedaron en el grupo de comparación los, entre comillas, peorcitos, los que menos posibilidades de conseguir un buen salario tenían. Los otros se fueron, migraron, se mudaron, consiguieron otro trabajo y no volvieron a responder, lo que sea. Pero esa era la gente que mejor le iba en el grupo de comparación. Si se fue la gente que mejor le iba en el grupo de comparación, cuando yo mire la información de seguimiento, voy a estar comparando a unos del grupo de tratamiento normales, porque ahí no cambió demasiado, con los peorcitos del grupo de control. En esa comparación de los normales con los peorcitos, va a parecer que el programa fue muy bueno, porque esa diferencia por la composición resultante de los dos grupos va a ser más grande de lo que en realidad es. Entonces voy a sobreestimar el efecto del programa. Y ese efecto posiblemente sea sesgado porque la composición de los grupos cambió. Eso es. Pero puede también que la perspectiva de los que más ganaban era de que ese programa no les iba a servir a ellos o no les iba a importar, porque pues también tenían un promedio mayor de ingresos, ¿no? Entonces por eso también puede que hayan
desertado de eso. Pero fíjese que los de control no es que hayan desertado, es que no los, o sea, ellos nunca recibieron el programa y no tengo información de ellos en seguimiento. Eso, en el grupo de control, el que no continúe quiere decir que fui a preguntarles sobre sus condiciones en el 2006 y no los encontré, porque se mudaron o algo así. Entonces ahí la consideración no es tanto que no les servía el programa, porque en todo caso no se podía beneficiar del programa, sino que por alguna razón se fueron y se fueron justo a los que mejor les iría y me dejaron en el grupo de control nuevamente, los peorcitos. Entonces yo ya no estoy comparando si esto es real, si estas diferencias son estadísticamente significativas. Ya no estoy comparando dos grupos equivalentes, sino que estoy comparando un grupo de personas normales en el tratamiento y un grupo de personas con unos resultados más regulares de lo normal en el grupo de comparación. Y entonces esa comparación me haría pensar que el programa fue muy bueno, pero en realidad no es muy bueno, sino que estoy haciendo una estimación sesgada. ¿Listo? ¿Está claro? Ese es el problema de la atrición, digamos, me quedé en esto un rato, es porque la atrición se vuelve un problema si los que se van son muy distintos los unos de los otros y eso me afecta el balance entre los dos grupos. ¿Listo? Eso es problemático si eso es sistemático y ya eso es lo que vamos a ver y yo creo que por ahí vamos terminando. Entonces yo, esta cosa que hice en la tabla como de manera un poco enredada, lo hubiera podido hacer con una regresión y obtengo los mismos resultados. Esta regresión incluye la variable que me interesa, la variable de pertenencia al grupo, la variable de si continúa o no, y una interacción entre esas dos. Una interacción entre esas dos, y esa interacción va a ser la diferencia en diferencias, que son los 8000 y pico que estábamos viendo. Entonces corramos ¿dónde estoy? Corramos este bloque porque no lo corre. Ahora se vuelvo al normal.